Muy buenos días a todos los que se encuentran en sala y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Somos la comunidad católica misionera carismática Fuente de Misericordia, una comunidad 100% misionera. Todos los días de lunes a sábado nos reunimos a las 8 de la mañana para compartir la liturgia que la Iglesia Católica nos propone. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, que sea Él llenando nuestro corazón, que sea por medio de su fuerza que nosotros podamos discernir en esta mañana esta palabra. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, buenos días. Te damos infinitas gracias por este nuevo día. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, sabemos que nos respaldas, sabemos, Señor, que si nos has escogido es porque vas a estar ahí, Señor, para respaldar, para colocar las palabras adecuadas en nuestra boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón con tu palabra, con este alimento delicioso que tú nos quieres regalar en esta mañana, Señor. Queremos ser fuertes espiritualmente, Señor, para poder hacer en tu obra, mi bendito Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que llegues a aquellos rincones más lejanos, que estos corazones puedan escuchar tu voz, que aquellos que de pronto no te han escuchado, Señor, puedan conocerte, conocer tu palabra, conocer que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, esperanza que tal vez hemos perdido y que tú, Señor, quieres devolvérnosla, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios, ya que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad, hasta amarse unos a otros como hermanos. Ámense de corazón unos a otros con una entrega total, pues han sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios viva y permanente, porque toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esta es la palabra del Evangelio que les anuncio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorifica al Señor Jerusalén. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían
tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ahonde en nuestro corazón para que al escuchar esta palabra podamos discernir de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, de acuerdo a la instrucción que el Señor quiere dar a cada uno, en un momento de silencio. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Celina, adelante. Gracias, Lucy. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos, hermanitos que siempre nos están sintonizando, nos están siguiendo y sobre todo que son amantes de la palabra del Señor y perseverantes. Bueno, hoy veo que el Señor, como todos estos días, nos ha hecho una reflexión como seria para que nosotros evaluemos cómo es nuestros deseos frente a los demás. Aquí el Señor nos está haciendo como ciertas reprensiones porque nuestra actitud es muy egoísta. Primero yo, segundo yo y siempre yo. Los demás cuando quede tiempo. Esta es nuestra manera de pensar en el mundo. Primero yo y siempre seré yo. No, aquí el Señor nos está enseñando cuán humilde es su servicio, cuán humilde es saber abrazar a todos a pesar de que todos sus discípulos tienen caracteres diferentes, maneras de pensar diferentes, maneras de obrar diferentes, maneras de servir diferentes.
Y aún así, el Señor no los discrimina. Por el contrario, es tanta su generosidad que los está preparando, los ha elegido, siempre los va separando, los va apartando para que ellos vayan comprendiendo cómo es el misterio del Señor. Porque aún así, estando los discípulos con el Señor, había muchas cosas que no las comprendían, que no las entendían. Y el Señor iba siempre recalcando, anticipándoles, diciéndoles qué eran las cosas que iban a suceder, cómo iban a suceder. Pero el Señor no lo hacía, era para crear de pronto entre ellos discordias. No, era esa manera de que el Señor quería prepararlos para que ellos se dieran cuenta de lo que iba a acontecer. Estuvieran como, eso es como si a nosotros nos dijeran, vamos a tener una prueba, vamos a hacer y me invento, vamos a hacer una prueba de tal cosa. A nosotros siempre nos anticipan de qué se trata el trabajo o el ejercicio, pero nunca nos van a decir cómo es la prueba, ni cuáles resultados se esperan, ni nada. ¿Por qué? Porque es que se espera cómo es la respuesta sincera de cada corazón. Y el Señor, eso era lo que Él estaba encontrando aquí, probarlos a ellos, de qué manera iban a actuar. Pero el Señor les dejó muy bien claro que el que quiera ser el primero, es el primero que tiene que servir, no esperar a que sea servido. Y el ejemplo lo daba el Señor. Yo no he venido a ser servido, he venido es a servir, a dar mi vida pues en rescate de muchos, no solamente de los que le pedían sentarse a la derecha o a la izquierda, no, ni aquellos que eran indignados, que estaban como separados, relegados, no. El Señor en su bondad y en su misericordia les infunde primero el amor, el sentido de valoración entre unos y otros. ¿Por qué? Porque es que el mundo está hecho de discordias, el mundo está hecho de egoísmos. Entonces el Señor lo que Él quiere darnos a entender, aprendamos primero de la humildad y de la sencillez para poder entender, para poder servir. Porque cuando nosotros nos acogemos a esas dos virtudes, estamos entendiendo que la bondad y la misericordia del Señor nos acompañan. Y a través de la primera lectura, ¿qué nos quiere enseñar el apóstol San Pedro? Acá San Pedro hace una reflexión dura, crítica, para que ellos entiendan que cuando el Señor entregó su gloria, entregó su cuerpo, entregó su alma y su ser por la salvación del mundo, el Señor lo hizo fue por voluntad propia. Lo hizo de una manera tan, digo yo, tan misteriosa, tan sublime, tan espiritual, que el Señor no reclamó nada, no reparó nada. Y aquí Pedro está enseñando al pueblo para que ellos vayan entendiendo cómo debe ser esa oración, esa gratitud de entrega. Y es maravilloso porque aquí pone en reflexión, toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Eso es cuando el humano se siente el líder, se siente el poderoso, se siente como el que ya está volando por encima de los demás. Pero acá Pedro nos enseña, todo eso es transitorio. Quizá las personas tengan muchísimas características de hacerse, pero acá lo que Pedro nos enseña, la palabra del Señor es la única que siempre permanece y recae entre nosotros cada vez que la abrazamos, cada vez que la sentimos y la llevamos, y a más aún cuando nosotros la servimos y la proclamamos. Y finalmente aquí el salmista, aquí hay algo maravilloso cuando nos dice que el Señor, cuando glorificamos, nos pide a todos que somos Jerusalén. Alabemos al Señor, glorifiquémoslo, porque el Señor aquí ha reforzado los cerrojos de tus puertas. ¡Qué maravilloso! El Señor nos ha abrazado, nos ha dado esas fuerzas para que nosotros podamos extendernos, podamos alabar, podamos acoger a todo el plan del Señor, a todos los que quieren venir en pro de la palabra del Señor. Que toquemos, que llevemos los mensajes, que podamos proclamarlo
de la misma manera como el Señor nos ha dado en esa fuerza y fortaleza a través de su palabra. Amén. Gracias, mi Lourdes. Amén, Celina, gracias. María Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. El Señor ya Buenos días. incluso desde ayer, nos ha venido recordando que si queremos de verdad servir, tenemos que hacer los últimos. El líder verdadero sirve. El líder verdadero no es para tener altivez y maldad. Es en el servicio que se reconoce el verdadero liderazgo. En ese servicio. Ayer nos decía el Señor que el que deja todo por Él, que va a tener esa recompensa, no la recompensa que tal vez nosotros inicialmente esperamos, la que esperan hoy es Santiago y Juan. Ahí les dejo clarito, aquí son Santiago y Juan, pero yo creo que hasta los otros 10 también estarían pensando en figurar. Recordemos que ellos querían un salvador político, y no como el Señor, con la misión del Señor, que es el amor. Pero yo creo que en el fondo todos, muy, su intención, muy en el fondo, era como un poquito esa. Y se indignaron. Tal vez nosotros a veces nos indignamos cuando no andan ciertos líderes o cuando alguien de verdad con su servicio sobresale. Y el Señor nos recuerda, no, no, así no es. Y nos lo sigue recordando, nos lo sigue recordando en la primera carta a través del apóstol San Pedro, que él lo que quiere es que nos amemos los unos a otros como Él nos ha amado. Nos lo dice, nos lo recordó en la última cena, no como se lo recordó al joven cuando le preguntó por los principales mandamientos, sino como lo hizo él. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. En eso os reconocerán. Amados de corazón, de corazón. Y amarse es servirse, amarse es corregir incluso. Amarse es guiar, amarse es pastorear, amarse es crecer con el hermano, conozcan o no, sea nuevo o no, sea de esta comunidad o no, no solo en la parte religiosa o de comunidad, sino en mi diario vivir, amarles, dar la mano, todo lo que significa, como el Señor nos amó, que nos amó hasta dar la última gota de sangre por nosotros y nos liberó, porque nos lo dice también aquí el apóstol. Ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada por vuestros padres. ¿Cuántas personas que tienen hábitos o tienen trastornos o tienen formas características de personalidad tan feas que dicen, no, pues yo soy así, yo soy así? Ay, es que no, son conductas inútiles, no lo dice clarito aquí San Pedro, conductas inútiles. Y el Señor ya nos ha liberado para dejar esas conductas inútiles. El pasado, nuestra historia, nos debe, sino indudablemente nos influye, pero no nos puede determinar. El que nos determina es mi Señor, esa libertad que nos dio, el amor que nos dio, eso, nuestra capacidad de decisión. No nos quiere títeres ni blandengues, que nos resignemos, ay, pues que así yo soy, es que mi historia de vida, que no sé qué, no. Él nos recuerda que a través del apóstol, que ya fuimos liberados de todo esto, que ya el Señor nos ha hecho hombres y mujeres nuevas, Él mismo como víctima y como sacerdote, como también lo recordábamos, que ha ofrecido por nosotros. Entonces ya dejemos cualquier disculpa atrás, sirvamos, amémonos los unos a los otros. Decía ahorita Celina que el tiempo, sí es verdad, muchas de nuestros argumentos es el tiempo, pero es que yo digo el tiempo lo tenemos todos igual, 24 horas al día, 7 días a la semana, no es cuestión de no tener tiempo, es cuestión de saber organizar el tiempo y de como ayer concluimos, mirar, organizar las prioridades y entender que tenemos un Cristo vivo que nos liberó, que nos ama y espera que nosotros hagamos lo que nos corresponde, dejándonos guiar por la gracia del Espíritu Santo. Ah, qué pena.
En el Salmo me llamó demasiado la atención una frase, y eso de pronto no tiene que ver con lo que estaba hablando, pero sí también, donde dice que, que Él ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Esto es otro argumento fantástico que nos muestra que es que el aborto no debe ser, el aborto no es más que un asesinato, así se debe a las cosas por su nombre, porque desde el vientre materno, biológicamente ya es un ser vivo y espiritualmente el Señor ya, ya lo ha bendecido. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Amén. ¿Quién más quiere compartir? Una palabra que el Señor le haya regalado. Marta Lucía, adelante. Buenos días. Buenos días, sí, buenos días a todos. Eh, sí, el Evangelio de hoy nos deja como claro que pues como humanos que somos en el servicio a veces nacen muchos sentimientos que de pronto obstruyen la obra, no son lo que el Señor quisiera, ¿sí? Entonces, estos sentimientos de estos dos apóstoles, pues de pronto son sentimientos, bueno, diría yo, como de ventaja o de orgullo, de que es que yo debo figurar primero. O sea, ellos estaban perdiendo el norte de lo que tal vez el Señor les había enseñado, que era pues el dar la vida, entregarlo todo en el servicio sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Siempre que nosotros esperamos alguna recompensa, sabemos que el Señor nos recompensa, como lo decía ayer Norma, o como lo decía el Evangelio, ¿no? El Señor no se queda con nada y acá nos preguntaba que si alguno podía decir que no sé, por ejemplo, después de una misión, cómo pasaron las cosas, qué, qué pasa cuando uno vuelve a la ciudad, a su trabajo, a su cotidianidad, que cómo suceden las cosas y cómo el Señor le habla a uno a través de eso. Entonces, preocuparnos de pronto por esas añadiduras, diría yo, que son como añadiduras que donde me irá a tocar o si estaré salvándome o si uno se va enorgulleciendo sin darse cuenta, como si uno fuera el que lo hiciera, ¿no? Entonces ellos ahí dirían, no, pues ya todos los que hemos hecho, porque eso fue lo que ellos le dijeron al Señor, pero yo me imagino que hubo una conversación antes de que los llevó a sacar esa conclusión. Sí, entonces vamos a aprender de esto, porque es que mire, usted y yo, vea lo que hemos hecho, esto, este otro, Pedro no ha hecho sino embarrarla. Yo me imagino que hubo una conversación ahí llena tal vez de no sé, de envidia, de intriga, de orgullo. Entonces fueron y le pidieron semejante, casi nada, a la derecha y a la izquierda, o sea, casi que, señor, pues, si usted le puede hacer para un ladito, yo me pongo acá, señor, en vez de usted, algo así, tremendo esto. Entonces a veces tenemos que estar muy pendientes de esos sentimientos que nos van naciendo, porque aparecen, nosotros yo creo que los hemos sentido. Yo creo que los hemos sentido, sí, porque a veces nosotros cuando vamos a una misión, pues la gente, uno se siente muy atendido, muy el misionero, la misionera, para allá, para acá, entonces como que siente uno que le piden consejo, que lo quieren atender, que necesita, que
Bueno, es bueno saber que se está haciendo bien la misión, pero empieza ese sentimiento por allá, muy adentro, por allá, y empieza uno como cuando uno menos se da cuenta, y está como altico, como, de madre, entonces hay que estar muy alertas, diría yo, a eso, y estarle repitiendo todo el tiempo a las personas, es que no soy yo, es que es el Señor, ¿sí? Es que es a través de mí que el Señor quiere hablar, decir, obrar, porque somos los canales, pero no somos nosotros. Obviamente toma pues nuestras capacidades, el don que nos haya regalado, qué sé yo, todo eso lo toma el Señor, lo toma el Señor, pero pues nosotros hemos vivido en carne propia de pronto algún hermano que perdió ese norte, que no ve el Señor, sino que se está viendo allá a un lado, como ellos dos, ¿sí? Como ya me estoy ganando este puesto, y de verdad que hace mucho daño, hacemos daño cuando nos ponemos en esas posiciones, ¿sí? Entonces, pues seguir guardando la humildad y como la oración, siervos inútiles somos. Y algún día yo compartía ese testimonio en una misión en la Belleza Santander. Yo dije, ¿cómo hemos trabajado hoy? A mí esta oración no me parece justa. Yo pensé eso. Yo dije, no, pero es que desde la hora que nos levantamos esto como estuvo de difícil, no, mejor dicho, y sí, fue un día pesado. Entonces yo digo, ¿para qué? Para decir que siervos inútiles, pero tampoco, o sea, tampoco así, pero no entendía de qué se trataba la oración, que sí, que nosotros estamos para servirle al Señor en todo lo que Él disponga y a través de la gracia del Espíritu nos muestre. Y ya, o sea, ahí ya el Señor dispondrá luego, pero no ir más allá, no ir más allá con esos sentimientos de ya me estoy ganando el puesto. Pues obviamente tenemos una meta, sabemos cuál es la meta, pero pues yo creo que el Señor es el único que dice, bueno, usted va por acá, le falta tanto. Ya me la gané, pues bueno, quería compartir eso. Muchas gracias. Parece que se le cayó la señal a Lucy. ¿Alguien más quiere participar? A ver, Lucy nos va a compartir aquí por vía telefónica. La escuchamos, Lucy. ¿Ya terminaron todos de compartir? Sí, acabé de preguntar si hay algún hermano más que quiere participar y no hay manos levantadas. La Listo. escuchamos. ¿La escuchan Bueno, ustedes bien ahí, Celi? ¿me escuchan bien? Sí, señor, sí, señora. Bueno, voy a darle mi compartir. Pido disculpas, se cayó mi internet, ni el de la casa ni el del celular sirve, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. En la primera lectura nos habla de que somos liberados por nuestra mala conducta. Sabemos que por nuestra creación pues somos pecadores, pero el Señor nos quiere liberar, liberados con una sangre preciosa, una sangre que ha sido derramada. Esto lo podemos ver como cuando hay un secuestro, que las personas pierden su libertad, pierden toda potestad de tomar decisiones por sus propias cuentas y se pide un rescate pues a la familia ¿para qué? Para ser liberados. ¿Sí? Esto es lo que hizo Jesús
con nosotros, ha pagado ese rescate para que nosotros seamos liberados, para que ya no estemos privados de esa libertad. Por ende, pues el Señor nos pide que aprovechemos todo esto que el Señor nos ha regalado y que por medio de Jesucristo, por esta entrega, creamos en Dios, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos devuelve la fe y la esperanza. Recordemos que muchas veces perdemos la fe por X o Y razón. Cuando no tenemos la fe muy madura en el Señor, pues tendemos a decaer, a creer que es que no, que es mentira, que Jesús no nos escucha, que es que de pronto no he orado lo suficiente para que el Señor haga de pronto lo que yo le estoy pidiendo. Perdemos como esa esperanza. Entonces, es no perder la fe, saber que ese Jesús, aunque fue entregado, las dos lecturas van como ligadas ahí, fue entregado y nos ha lavado con su sangre preciosa. Entonces, que sigamos, que por dura que esté la situación en un momento, no perdamos esa fe y tengamos la esperanza en Jesucristo. Que somos purificados, que nuestra alma fue purificada por la obediencia de un hombre, por la obediencia de Jesús, nosotros fuimos purificados, porque Jesús, así como María, cuando fue concebido, pudo haber dicho que no, pudo haber dicho, ay no, yo por qué, yo estoy muy sardina, yo no conozco de nada. Ella fue obediente. Jesús también, al ser entregado, también pues fue obediente a todo lo que pues, le iba a suceder. Sabemos, dice la palabra, que abofeteado, que lo escupieron, que todo, y él aún así, él no tuvo queja. Él no tuvo reparación en decir, no, esto está muy duro, esto yo no lo soporto. No, él fue obediente en todo momento y gracias a esa obediencia fue que nosotros hemos sido purificados nuestra alma, pero pues tenemos que seguir trabajando para no perder esa purificación que el Señor nos ha regalado. La palabra nos recuerda que debemos amarnos, ya lo habían dicho anteriormente, pero amarnos con un amor total, no esos amores que uno puede tener como por conveniencia o esos amores superficiales, sino un amor en realidad. ¿Cómo se sabe cuando es un amor real? Cuando no estoy esperando nada del otro, cuando en realidad ese amor está entregado sin que yo esté pensando siquiera en que me devuelvan. Hay un texto bonito que está en el pan de la palabra que dice que cuando hagas un banquete, que invita a los cojos, a los ciegos, a los pobres, que no invite a aquellos que puedan devolver la invitación, por decirlo de esa manera, sino a aquellos que no nos pueden devolver, digamos, esa atención. Entonces es muy importante que, por ejemplo, cuando queramos hacer de pronto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer recetas y a mí me gusta compartir con alguien la receta, no sé por qué me gusta eso. Entonces, qué bueno poderle dar a aquel que no me puede devolver ese favor, porque si yo le llevo pues a alguien que tenga la comodidad, pues por agradecimiento después dice, no, pues voy a preparar esto y le llevo a los, pero no, es a aquellos que en realidad, de los cuales no debo esperar nada a cambio, que tal vez no hay la posibilidad. Y también recordar pues que lo que hagamos, no lo hagamos esperando algo a cambio, sino que ya todo el Señor nos lo ha entregado, el Señor ya nos lo dio todo, el Señor ya entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, fue una entrega total. Regenerados con una semilla incorruptible. Esa semilla es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es permanente, que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios no es una moda, no es que, por ejemplo, uno ve que a veces la gente dice, no, pero es que eso hoy en día en Semana Santa, eso ya no es igual como antes, la tradición de que hacían y hacían. No, es que no se trata de que sea
una moda, que es que como ya pasó, no, la palabra de Dios es permanente, por ende, todas las actividades, todo lo que vimos en Semana Santa, no debe dejarse de hacer, porque es algo, pertenece a la palabra de Dios y debe ser siempre ahí permanente, como todas las cosas de Dios, la Eucaristía, como la oración, como la lectura de la palabra, como el servicio, como el guardar nuestras palabras, las acciones, todo aquello nos conlleva a guardar esa palabra en nuestro corazón. Y en el Salmo, dice el Salmo responsorial, glorifica al Señor Jerusalén. ¿Cómo estamos glorificando nosotros al Señor? ¿Cómo estamos exaltándolo? ¿Cómo lo estamos en realidad llevando en nuestra vida, nuestros actos? Con nuestros actos sí estamos glorificando al Señor en realidad, o tal vez a veces nos falta en algunas acciones, algunas cosas que hacemos esta glorificación. Dice el Salmo también que ha reforzado los cerrojos de nuestras puertas. Y podríamos pensar que es que ya no necesitamos tanto trancar las puertas, qué sé yo, no. Nos puede estar hablando de que nos protege, de que nos libera, de que cuida nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que ya esos cerrojos ya no están abiertos para nosotros dejar entrar cualquier cosa que nos quieran decir. Cuida nuestras palabras y nuestros bueno, ya había hecho lo de los pensamientos, nuestras palabras, que el Señor esté ahí en ese cerrojo de las palabras, sobre todo que sean palabras agradables, palabras que edifiquen, no que destruyan. Envíe el mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra siempre está corriendo más hoy en día, que tenemos tanto la oportunidad de tener las redes sociales. En cualquier momento uno puede entrar y encuentra que la liturgia, encuentra la palabra de Dios, uno puede buscar, si tiene alguna duda sobre algún texto, lo puede buscar. Entonces, esa palabra está corriendo veloz por todos lados. Ya que de pronto las personas no lo quieran hacer es otra cosa, pero hoy en día tenemos mucha facilidad para entrar. Por ejemplo, cuando las personas no pueden asistir a la Eucaristía, anteriormente solo se vivía una Eucaristía dominical. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeña, mi abuelo le gustaba colocarla, nosotros vivíamos en una finca muy lejos, la Eucaristía los domingos. Y pues uno cuando está pequeño y como no sabe y no le han enseñado, pues nos gustaba ver el Chavo. Entonces, para que el abuelito nos dejara ver el Chavo, pues nos tocaba ver la misa con él. Entonces, en esa época solo era una misa un domingo y paré de contar. Hoy en día no, hoy en día la Eucaristía uno la puede encontrar en los canales virtuales, en todos los canales de televisión está la Eucaristía en todo momento. Entonces, dice que la palabra corre como flecha veloz y debemos estar con oídos atentos a esto, cuando esa palabra en realidad es real, cuando es una doctrina sana, cuando en realidad la palabra que nos están Norma nos decía en estos días que tuviéramos mucho cuidado con lo que nos estábamos nutriendo, las prédicas que escuchamos, sí, las enseñanzas muy dadas a una sana doctrina. Entonces, pues tener cuidado con eso, tener los oídos atentos. Encontramos en la palabra que Dios es misericordioso y nos hace sabios al conocimiento de la palabra, que cada vez que nosotros leemos la palabra, pues debemos pedir Espíritu Santo para que el Señor sea quien nos guíe, como lo que hacemos acá todas las mañanas. Primero oramos, primero nos ponemos en presencia del Señor. No debemos, por ejemplo, sentarnos, abrir la palabra y empezar a leer. Eso sería como empezar a leer un libro cualquiera. No, siempre debemos entrar en oración, pedir Espíritu Santo, para que sea la fuerza del Espíritu Santo que nos guíe, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. El Evangelio dice que los discípulos iban subiendo por el camino, siempre en marcha, siempre hacia adelante, siempre caminando, siempre en pro de ir a servir, siempre en pro de ir a
a llevar ese evangelio, a ser obediente con el Señor. Dice que Jesús iba delante de ellos. Entonces, o sea, como que este es el camino, debemos seguirlo. El Señor nos muestra que por aquí es, entonces debemos seguirlo. Pero en una ocasión también recuerdo que el Señor a través de Norma nos enseñó que a veces el Señor deja que nosotros vayamos adelante. ¿Por qué? Porque Él confía en nosotros, porque nosotros ya hemos recibido, la mayoría de los que estamos acá, hemos recibido formación y sabemos que podemos también ir, y el Señor va al lado respaldando la obra, que ya el Señor sabe con qué es que nosotros podemos. Por eso anteriormente, cuando íbamos a misionar, íbamos de a dos, porque mientras el uno predicaba, el otro pues oraba, digamos, ¿cómo se dice? Respaldando a la otra persona. Ahorita ya nos mandan de a uno porque ya pues con el crecimiento y todo y el respaldo del Señor ya lo podemos hacer nosotros, pero el Señor siempre va a estar ahí al ladito respaldando. Y muchas veces nos ha pasado, yo no sé si solo a mí, que uno está en una casa, por ejemplo, evangelizando a alguien, y había algo que uno tenía para decirlo y como que uno siente que el Señor le dice, no, eso no lo diga. Y uno como que, ay, esto como que no lo debo decir. Entonces es el Señor ahí al ladito de uno diciendo, hay cosas que no se pueden decir. Yo tengo una amiga que dice que no todo lo que se piensa se dice, y en realidad es así, porque a veces no, siempre en la evangelización hay que tener cuidado con las palabras, que de pronto no digamos cosas que no, así nosotros pensemos que están bien, pero de pronto la persona que está no tiene la suficiente madurez de pronto para recibirlo de la buena manera, entonces hay cosas que no se deben decir. Dice que algunos de los que iban con Jesús sentían miedo. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo los discípulos van a tener miedo si es que vivan con Jesús? Eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, a veces sentimos miedo. Y es normal, porque eso hace parte de nuestra humanidad. Eso quiere decir que no nos sentimos sobrados. Aunque nosotros sabemos que estamos preparados, sabemos que nos hemos formado, el sentir miedo es ser humilde y decir, uy, siento miedo porque no me siento sobrado. Entonces ahí es donde también acudo al Señor para que sea Él quien respalde pues esta obra. Con el tiempo y según lo que hayamos hecho, nosotros, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a misionar, y no nos sentimos así como muy seguros, de pronto es porque en el fondo sabemos que lo que hemos recibido no lo hemos, digamos, no lo hemos puesto en práctica, porque eso es como cuando una persona estudia ingeniería. Y entonces estudia ingeniería y nunca repasa y guardó sus libros y no volvió a estudiar, y llega un momento donde le sale un trabajo y resulta que no sabe por qué, porque ha guardado los apuntes. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros sentimos ese miedo es porque tal vez sí hemos recibido y todo, pero hemos guardado los apuntes y no hemos vuelto a saber de eso. Entonces, de acuerdo a eso que nosotros hayamos vivido y aprendido y puesto en práctica, así mismo nosotros lo tenemos que sacar en el momento de la misión. Jesús le decía a los discípulos, les iba contando lo que les iba a suceder, que lo iban a crucificar, que todo aquello que ya lo habíamos hablado en la primera lectura, que lo iban a maltratar y todo. Y los hijos de Zebedeo se aprovechan, digámoslo de esa manera, y se acercan a pedirle un favor, pero yo no lo veo ahí tanto como que le están pidiendo un favor, sino es como una exigencia. Queremos que nos hagas lo que te pedimos, o sea, como que queremos que lo hagas, que nos sientes a la derecha, que no sé qué. Y nosotros, ¿quiénes somos para decirle al Señor dónde nos va a acomodar? Nosotros lo que le debemos pedir al Señor, Señor, si es tu voluntad, permite que esto suceda así.
Muchas veces no sabemos lo que le pedimos al Señor, porque nosotros en nuestra humanidad, pues no tenemos ese conocimiento tan grande para saber qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Yo cuando escucho la palabra que sale mucho, salió creo que la semana pasada en el Evangelio, hace 15 días, perdón, pidan lo que quieran y se les dará. Yo creo que el Señor, o es lo que he aprendido en este caminar del Señor, que nosotros al Señor ni siquiera necesitamos pedirle nada porque Él ya conoce nuestra historia. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe y Él es el que sabe nosotros dónde debemos estar. Entonces, para yo poderme ganar, digamos, ese estar a la derecha del Padre, pues yo no necesito pedírselo al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Pues siga trabajando por la obra. Siga trabajando que el Señor es el que decide dónde nos quiere colocar. Pero no, ay Señor, hágame esto, mire que esto, el Señor lo puede hacer, claro que lo puede hacer porque para el Señor no hay nada imposible. Pero pues trabajemos por eso, para que podamos estar ahí. Y dice que para obtener los primeros puestos, también lo habían hablado ya, para obtener los primeros puestos, dicen que cuando a uno lo inviten a un lugar, inclusive a una Eucaristía, digamos, de bautizo, de primera comunión, qué sé yo, nunca debemos sentarnos en las primeras bancas, porque aunque seamos invitados, no quiere decir que de pronto ahí vayan a ir otras personas. Entonces, que es mejor que nos hagamos en las puertas, en las bancas de atrás, que es mejor que el dueño, o sea, el dueño no, la persona que nos invitó nos llame y nos diga, venga, hágase acá en el primer lugar y no que de pronto estemos en los primeros puestos y nos hagan pasar. Entonces es mejor no querer siempre ocupar los primeros puestos, sino ser siempre humildes y que sea el Señor que nos coloque ahí donde nos quiera colocar. Queremos siempre tener privilegios. Cuando Zebedeo, los hijos de Zebedeo le decían eso al Señor, era porque efectivamente pues querían obtener los primeros puestos. Muchas veces nosotros queremos obtener los primeros puestos. A mí me pasa acá, por ejemplo, a veces con los clientes, porque yo trabajo mucho con cita previa. Y pues si yo ya tengo una cita y llega otra persona, qué pena, pues ya tengo la cita. Y la gente a veces dice, ay, pero es que conmigo no se demora. Mire, dígale a la señora que espere, como que queremos llevar la delantera. Y no, todo tiene un orden. Entonces queremos siempre y en todo, queremos siempre como llevar la delantera, como querer estar como marcando nosotros ahí en el primer lugar. Entonces, que seamos humildes y que no queramos llenar esos primeros puestos. Invitados a servir. Ya también nos han hablado del servicio. Recordemos que el Señor fue el primero en servir. Él siendo el Señor, Él había podido llegar, sentarse. Es que yo soy Jesús. Yo vengo es para que me atiendan. Yo no vengo aquí a servirles a ustedes, pero Él fue el primero en colocarse el delantal y en decir, voy a servir. Y nos está invitando a eso, que siempre estemos dispuestos a servir, sea en el lugar que sea nuestro trabajo, sea en nuestro grupo de oración, los que estudian en la universidad, así nos digan que somos colaboradores, pero que estemos sin el ánimo de lamber, como se dice vulgarmente, ¿no? Sino, no, en disposición de venga, le puedo ayudar con algo, o esto, siempre dispuestos a servir, queriendo llevar esa enseñanza que el Señor nos deja, que siempre tenemos que estar con la camiseta puesta para el servicio. Amén, muchísimas gracias. Norman nos comparte su discernimiento. Gracias, Lucy, gracias, comunidad. Dios me los bendiga. Muy buenos días para todos. El domingo, yo siempre insisto que la liturgia de la semana es una profundización o una ampliación de, de la liturgia del domingo. Y el domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Eh, y es bonito que nosotros como católicos recordemos
cuál es el papel de cada uno, porque de pronto ustedes saben que hay iglesias o denominaciones o grupos religiosos que como no entienden esto, entonces pues no lo practican, no lo pueden practicar y no lo pueden predicar. Y es más, ahí es donde se conoce y se sabe si una iglesia es de sana doctrina o no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene un trabajo, una tarea que realizar. ¿Por qué? Porque, porque Dios es Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Y cada persona de la Santísima Trinidad tiene su trabajo, tiene su labor, tiene su misión, tiene su ministerio. Igual también nosotros. El Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu es santificador. Repito para que ojalá nunca se nos olvide. El Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu Santo es santificador. Entonces, cuando nos dirigimos a Papá Dios, por ejemplo, voy a darles el ejemplo cuando estamos orando por una persona que está enferma. Le podemos decir perfectamente, Papito Dios, en el nombre de Jesús, por la gracia de tu Santo Espíritu, te pedimos que sanes el estómago de esta persona. Supongamos que tiene una enfermedad grave en el estómago. Y estamos seguros que Papá Dios, que es creador, pues puede hacer la obra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le pidió al Padre que resucitara a Lázaro, oro, ante la tumba de Lázaro, que dice que Jesús lloró? Le dijo, Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Le estaba hablando al Padre creador, al Padre dador de vida. Se le cayó la llamada a Luz. Regáleme un segundo, le marco de nuevo. Entonces, entonces Dios es nuestro Padre creador. Perdón, Norman, Lucy ya está en sala. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, no se nos olvide que eso, que Papito Dios es el creador, Dios Padre creador, dador de vida. Cuando vemos una situación difícil en la creación, en la naturaleza, las sequías o esos inviernos extremos, pues ya sabemos que Papá Dios es creador. Segundo, Jesucristo es salvador. De eso nos está hablando hoy la liturgia, ¿no? De que no hemos sido salvados. Dice, ya sabéis que fuiste liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres. Ahorita miramos eso. Pero con algo, pero no con algo corruptible, con oro, con plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, provisto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio del creéis en Dios que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria. De manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Cristo es Salvador, Cristo es Salvador. Él es el que nos lava de pecado, Él es el que nos compró, nos rescató para que fuéramos hijos de Dios. Él es el que derrotó al enemigo, Él es el que derrotó a la muerte, en fin. Entonces, Cristo es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es santificador. O sea, es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros nos podemos convertir, que nosotros podemos ser cada día mejores, alejarnos del pecado, llenar nuestro corazón de la gracia suya, de su amor, de su paz, de su perdón, de su misericordia, en fin. Entonces, cada uno está haciendo una obra, cada uno está haciendo un trabajo, un servicio. Eso, un servicio. Y como lo decían ustedes, el problema de la sociedad de hoy
Y como yo les decía la semana pasada en los grupos de oración, yo les preguntaba en los grupos de oración, ¿estamos para ayudar a que el sueño de Dios se cumpla? ¿Estamos aquí, estamos en los grupos y en las comunidades para lograr que el sueño de Dios se cumpla o estamos para que Dios cumpla nuestros sueños? ¿Estamos aquí para servirle a Dios o estamos para que Dios nos sirva? Entonces, estos dos muchachos del Evangelio, que según la primera lectura estaban inducidos por sus padres, en otro texto, en otro de los cuatro evangelios, no son ellos los que le dicen a Jesús que les dé la posibilidad de sentarse a su derecha o a su izquierda, sino es la mamá de ellos, la mamá de los de Zebedeo, Santiago y Juan. Y dice en la primera lectura, dice, ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres. Tendríamos que preguntarnos un momentico, hacer un discernimiento, buscar conocernos un poco más y decir, venga, ¿cuántas cosas yo vivo o yo hago o yo practico que en realidad son una herencia de mis padres, de mis abuelos, mis tatarabuelos? Ahora, si Dios es mi creador, si Dios Padre es mi creador, pues yo le puedo pedir a Papá Dios que me haga una criatura nueva, que me dé una vida nueva en ese caso. Y la tarea que tendría yo que aprender es que si aprendí de pronto cosas malas, cosas equivocadas, erróneas, conductas equivocadas de mis padres, pues Dios Padre, que es creador, me puede también enseñar y yo puedo aprender de él conductas correctas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y generalmente muchas de las cosas en las que nos equivocamos, como decimos nosotros, en la embarramos, es porque lo aprendimos desde casa. Muchas, la gran mayoría de las cosas que hacemos mal nosotros son conductas heredadas. No estoy diciendo que por eso nuestros padres sean los malos del paseo. No, no, porque ellos también aprendieron del ambiente donde crecieron, ellos también aprendieron de la cultura en la que crecieron, en fin. Entonces, cuando yo digo esto, no estoy culpando, ni denigrando, ni hablando mal de nadie. ¿Mm? Sino que así como ellos aprendieron, también nosotros aprendimos. Pero lo que yo estoy diciendo es que así como aprendimos cosas, también las podemos desaprender. Y así como aprendimos de nuestros padres porque vivimos muchos años con ellos, pues también podemos aprender de Dios si vivimos muchos años con Él y para su servicio. Jesús le pregunta a estos dos muchachos, ¿son ustedes capaces de beber la copa que yo voy a beber? ¿El cáliz que yo voy a beber? ¿Pasar por el bautismo que yo tengo que pasar? Y la pregunta que yo me haría es, ¿estamos dispuestos nosotros? Para mí la traducción de esas preguntas son, ¿estamos dispuestos nosotros a aprender a morir a nosotros mismos como Jesús murió por el servicio a los demás, por el amor, por la salvación en el caso de Jesús, que es el Salvador, por la salvación de los demás? Porque, hombre, llamarse católico, llamarse cristiano es tan fácil y creerse salvo es tan fácil. No, yo ya me voy a salvar. Pero le estamos sirviendo a la humanidad de verdad, de verdad, de verdad, en serio. Como ustedes ya lo dijeron y como ayer lo decía la liturgia, sin esperar nada a cambio. Nuestras manos están llenas de servicio, nuestras manos están llenas de almas, porque no solamente hacer cosas, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos debe estar con miras a la salvación de esas personas. Si regalamos ropa, si repartimos mercados, si le damos un plato de comida a alguien, si le damos un hospedaje a alguien, lo que hagamos, todo lo que hagamos,
pero principal, por eso es tan importante la evangelización, por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante la enseñanza. Porque cuando hacemos cualquiera de esas obras de caridad y de misericordia que son muy bonitas, que son muy hermosas y que hoy en día hacen mucha falta y le ayudan muchísimo a la gente, lo debemos acompañar con la palabra de Dios, porque bien dice la palabra de Dios hoy, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo demás pasa. El trapito que le regalamos para vestir su desnudez, ese se termina achilando y acabando. Y en la sociedad en la que estamos hoy, la mayoría de los muchachos van y la venden por 2.000 o 3.000 pesos para comprarse una bicha de marihuana. Y la comida que les dimos, pues más tarde ya van a tener hambre, 2, 3 horas después ya van a estar diciendo ya tengo hambre. Entonces, también eso pasa. Pero si acompañamos todas nuestras obras de caridad con palabra de Dios, la palabra de Dios permanece. Debe quedar algo debe quedar en el corazón de las personas. Entonces, ahí estaríamos apoyando y respaldando la obra del Hijo, que es la salvación de las almas. Y eso requiere de esfuerzo y requiere de sacrificio, requiere de esmero, requiere de compromiso, requiere de entrega, requiere de gastar recursos. Se gasta bastante, se invierte bastante, se utiliza bastante recursos en la evangelización. Y tercero, pues la obra del Espíritu Santo, que es la santificación. Obviamente que nosotros primero tenemos que trabajar por nuestra propia santificación. Y nuestra santificación incluye, obviamente, es la obra del Espíritu en nosotros. También le pedimos a Papá Dios entonces que a través nuestro nos ayude a la santificación de otros. Pero realmente los que hacen la obra son ellos, no somos nosotros. Y por tanto la gloria es para ellos, no para nosotros. La gloria es para Dios Creador, para Jesucristo Salvador y para el Espíritu Santificador. Cuando oramos por los demás, cuando les damos testimonio, cuando caminamos en comunidad, todos esos son procesos de santificación. Entonces, qué bonito y qué importante que podamos entender que somos colaboradores de la obra de Dios Trino. Colaboramos, participamos en la obra de Dios Trino. Y no somos más, bien lo dijo Marta, siervos inútiles. No hicimos más de lo que nos tocaba hacer. Por lo tanto, no podemos esperar ni galardón, ni premio, ni puesto, ni título, ni nada, nada. Solamente que sea para la gloria de Dios y Él sabrá en el cielo recompensarnos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén. Gracias, Norma. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, por este gran mensaje que nos regalas en esta mañana. Gracias, Señor. Regálanos, Señor, la gracia del Espíritu Santo para que podamos ser dóciles a tu palabra, para que entendamos que tu palabra permanece siempre y debe permanecer en nuestro corazón, Señor, que la podamos llevar, Señor, a aquellos que la necesitan, Padre Celestial. Bendito y alabado sea el Señor, toda la gloria y la honra para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Amén. Para que con la fuerza del Espíritu Santo trabajemos para ganar almas y extender la palabra de Dios. Amén. Para que con la fuerza del Espíritu Santo, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, nos ayude a cumplir la misión por la cual hemos recibido por medio de los sacramentos. Amén. Y Para con la que ayuda así, que con la para ayuda que del Espíritu Santo podamos ser esos misioneros que no nos cansemos, que siempre perseveremos, que es lo que el Señor nos pide en todo lo que nos ha dado de su palabra.
Amén. Amén. Que el Señor nos regale las gracias de ser esos servidores fieles, esos servidores que estamos atentos a la escucha del Señor. Amén. Amén. Para que en las misiones que nos coloca la Santísima Trinidad, como dijo Norma, todo Padre, Hijo, Espíritu Santo, si los resultados no son rápidos, no nos desesperemos porque debemos esperar en el tiempo del Señor y con toda la fe, porque Él es el que tiene la última palabra. Dios los bendiga. Amén. Para que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Amén. Para que en el servicio siempre seamos pequeños, para que no esperemos recompensa y para que demos todo lo mejor de nosotros mismos, confiando que el Señor va a hacer su obra. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por la participación, por el apoyo. Recordarles los grupos de oración de lunes a sábado en los diferentes lugares y horarios que se encuentran en pantalla. También recordarles los aportes económicos, lo que el Señor coloque en su corazón. Recordemos que es una manera también de evangelizar, porque con estos aportes pues se contribuye para la evangelización, para las misiones, para todas las actividades que nosotros realizamos como comunidad para extender el evangelio. Recordarles a las 3 de la tarde el rosario hoy miércoles por la salud, invitados cordialmente, también por Zoom, y nos pueden seguir en Facebook Live. Muchas gracias a todos, bendecido día.